Hola, mi nombre es Juan Pablo Benítez y esta es la tarea para Industria de la Música, en donde vamos a mirar un poco el contexto de las plataformas de streaming y de distribución en la actualidad y cómo es el uso. Entonces, primero que todo, a mí me gustaría poner un poquito en contexto desde mi experiencia personal cómo ha sido todo esto, ¿no? Yo tengo 40 años y me tocó la transición entre los formatos físicos tradicionales en los que se escuchaba la música y se consumía la música en los años 80 y 90 y los formatos digitales en la que se consume la música ahora, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ver esto. Yo recuerdo en mi adolescencia cuando oía Nirvana, cuando oía Guns N' Roses, era aquí en radio, oír la música era como un placer porque era raro oírla, ¿no? No había tantos medios para poder escucharla. Recuerdo también muy bien cuando mostraban en los noticieros cuando Guns N' Roses o Metallica lanzaban algún álbum, la gente en Estados Unidos haciendo la fila desde el día anterior en los Tower Records o en las tiendas de discos saliendo como locos con sus discos en la mano o esas firmas de discos también en esas mismas tiendas donde iban los artistas y la gente hacía filas para que les firmaran sus discos. Eso es una época que ya se ve bastante remota, ¿no? O sea, las estrellas de la música se veían como algo muy lejano y en cierto sentido era chévere también ver eso, ¿no? Y ahora, digamos, con lo que ha ocurrido en la transición hacia el nuevo milenio, con la creación de Napster, creo yo, empezó como esa transición a lo que vemos ahora, ¿no? Cuando se empezaron a compartir archivos como peer-to-peer y lo que era una excepción en ese momento se terminó convirtiendo ahora en la regla y terminó destronando casi del todo a la industria tradicional de la música tal como la conocíamos y pasó a ser lo que conocemos ahora, ¿no? Fue una revolución totalmente, no diría que tanto momentánea, pero no tardó tanto tiempo en ocurrir de un lado para otro y a las disqueras les tocó adaptarse totalmente a lo que proponía la nueva forma de negocio, así como a los artistas y al público. Creo que el público fue en ese entonces como el más beneficiado porque podía oír la música que quisiera, básicamente gratis, cuando quisiera. Entonces eso empezó a generar también bastante piratería y se necesitó hacer algunas regulaciones. Por ejemplo, podemos ver lo que ocurrió con Lars de Metallica contra Napster, esa demanda que hubo, que finalmente llegó a un acuerdo y en esa época Napster terminó quebrando y pues bueno, después volvió, pero ya volvió un poco más regulado y se empezaron a crear como las cosas del el iTunes, Spotify, todas las plataformas que conocemos hoy en día, que ya tienen mucho más organizado el negocio, ¿no? Aunque vale la pena mencionar que también hay algunas fallas que creo yo podemos revisar un poquito más adelante. Pero en este momento el streaming es lo que manda la parada. Yo creo que cualquiera que haga música o que se dedique a hacer productos musicales también como, no musicales, perdón, sonoros como podcast y ese tipo de cosas, tiene que estar en el mundo del streaming y tiene que ver cómo funciona, porque si no, prácticamente es inexistente su presencia, ¿no? No estaría en ningún lado. Digamos, los formatos físicos están ya más enfocados a la gente, a los coleccionistas, la gente que compra los vinilos, que compra los CDs, pero ya es algo mucho más dedicado a un público mucho más como exclusivo, podríamos mirarlo, y hay a unos precios a veces astronómicos ve uno algunos discos de esa época. Mientras que el streaming, como las plataformas como Spotify o Amazon Music, como, ¿qué más digo yo? Como Deezer, ofrecen planes gratuitos o ofrecen también planes en los que la gente se puede suscribir para no tener publicidad y poder oír la música en todo lado. Y también en el caso nuestro de los artistas, podemos subir la música. Entonces, digamos, Spotify ofrece algún plan, que es un plan premium, en donde los artistas ya pueden subir su propia música. Desde luego, para eso se requieren algunos requisitos y tiene que tener un poco claro los derechos de autor para que no los infrinjan, para que Spotify no le vaya a bajar la música. Y es un proceso bastante interesante en el que la gente puede hacer digamos, lo que hacían las disqueras antes, lo pueden hacer por su cuenta, algo que ocurre bastante hoy en día. También tenemos distribuidoras de música, por ejemplo DistroKid, que son las encargadas de distribuir, valga la redundancia, la música que uno suba a este tipo de plataformas, la distribuyen en las distintas tiendas de música. Entonces la ponen en iTunes, la ponen en Spotify, la ponen en Deezer
Y en el caso de DistroKid, uno se puede suscribir por $19 al año, lo paga con tarjeta de crédito y esto le ofrece la posibilidad a uno de subir la música para que ellos la distribuyan a las distintas plataformas y DistroKid le dé a uno las regalías dependiendo de los clics que tenga o de las veces que haya sonado la canción. Esto requiere desde luego una cantidad de clics increíblemente grande para que se pueda generar alguna cantidad de dinero. Pero bueno, estas plataformas, este DistroKid es bastante interesante para hacer eso porque pues, nos da la oportunidad de subir tanto la música, subir el arte de nuestra portada, subir la letra, todo ese tipo de cosas. Y ellos se encargan de distribuirla, ¿no? No tiene uno que estar como pendiente de si le pagan o no. Y ellos no cobran las regalías, ellos se quedan con la suscripción, que es como el servicio de ellos, que realmente es un precio barato, $20, 80.000 pesos por un año. Es bastante asequible para cualquier persona que esté como emergiendo en este campo, ¿no? Y entonces aquí eso es muy útil para los nuevos artistas, por ejemplo. Digamos, para los artistas más consolidados, pues sí, Spotify, por ejemplo, tiene ya como contratos con algunas disqueras. Entonces ya vienen respaldados los artistas ya de una vez con toda su maquinaria, Spotify, ellos lo pondrán a sonar seguramente con los algoritmos que tengan a la hora que lo pondrán más, ¿no? Como ocurre siempre con las cosas más consolidadas. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta como de esta revolución que ha tenido el streaming y las plataformas, ¿no? Y es que pues, los artistas ya no ganan lo que ganaban vendiendo discos, no ganan para nada eso. Entonces, muchos artistas se han quejado de que esta industria está realmente explotando a los músicos y les está dando como una miseria de más o menos del porcentaje que les debería como corresponder. Entonces, también en ese cierto sentido, la música está perdiendo mucho como de su arte, considero yo, y se está enfocando a lo comercial. Hay, por ejemplo, en Spotify la regla de los 30 segundos, que la canción tiene que sonar mínimo 30 segundos para que le paguen a alguien algo. Entonces ya digamos, las intros largas, los solos y esas cosas, uno ya realmente en la música como pop o rock de ahora no se ve eso, ¿no? Se ve de una la frase, la guitarra y de una va para el coro para que la gente que está oyendo simplemente, si no le gustó a los 20 segundos, se cambia. Entonces, eso también está volviendo que la música se vuelva un poco más basada en la estadística y en ciertos algoritmos de lo que suena y lo que funciona y no en la creación artística tanto como de manera experimental, sino se crea ya solo producto para vender. Producto, digámoslo, a veces desechable, suena feo la palabra, pero es así. Entonces eso por ese lado está afectando un poco, me parece a mí, la calidad de la música. Pero por otro lado también ofrece las posibilidades de darse a conocer a una cantidad de gente que algo que sería impensable, perdón, hace unos 20 años. O sea, uno subir una canción y que la puedan oír en 80 países y si tiene la suerte o le fue bien, puedan oírla una cantidad de personas y gustarle, hacer un público grande y generar ganancias, pues eso también es algo que ofrecen estas plataformas y que vale la pena como considerarlo supremamente importante, ¿no? Pero sí, en cuanto a las regalías sobre los artistas, yo sí estoy de acuerdo en que tiene que regularse un poco eso porque los músicos siempre terminan siendo como los más afectados. Bien, creo que el uso de estas plataformas y el uso de las redes sociales en general para posicionar nuestra música, incluso como artistas emergentes o como artistas ya consolidados, ha sido fundamental y eso lo pudimos ver en la época de la pandemia o de la cuarentena, que todavía estamos en la pandemia creo yo, pero en la época de la cuarentena cuando los conciertos se suspendieron del todo, los artistas pudieron seguir, digamos, en contacto con el público y hacer sus lanzamientos de manera virtual, hacer conciertos virtuales todo el tiempo, donde la gente podía pagar, digamos, una boleta virtual y oír los conciertos para que la música básicamente no se quedara estancada, sino siguiera avanzando y se sacaron cosas muy interesantes durante esa época también, aunque pues claro está, nunca será lo mismo ir a un estadio lleno con el grupo en vivo que verlo por una pantalla, ¿no? No será lo mismo, pero fue un recurso supremamente importante. Entonces, en cuanto a las redes sociales, creo que ofrece unos recursos impresionantes para cualquier tipo de artista. Tenemos que tener en claro que como la promoción de nuestra música en este momento tiene que ser de manera integral y usar las redes, no ver la tecnología como algo o sea, como algo que puede como
tenerle miedo, sino integrarla de una forma en que se ponga a nuestra disposición, en que nosotros tengamos el control un poco de las cosas, tener nuestras redes sociales en Facebook, tener el Twitter, tener el Instagram, incluso el TikTok, que es una gran herramienta para que músicos manden como que muestren el material que están haciendo, se hacen covers y pues esto es una forma maravillosa para que sigan, uno pueda oír cosas nuevas, ¿no? Aunque desde luego también hay una sobreoferta que no permite a veces que uno se concentre en lo que quisiera oír todo el tiempo. Pero ellos lo tienen muy claro, las plataformas tienen muy claro qué es lo que quiere oír cada persona porque ellos recogen los datos de su público, ¿no? Ellos prácticamente no podría decir uno si le roban los datos o no porque uno está como aceptando todo lo que le están diciendo ahí cuando se inscribe, pero, pero ellos tienen claro qué es lo que está oyendo en este momento Juan Pablo y si le gusta Pantera le van a poner Pantera o le van a poner cosas que sean similares a Pantera, si a Pepe le gusta oír no sé, rap, pues le van a poner Kendrick Lamar, le van a poner distinto tipo de cosas y si a Cristina le gusta le gusta Britney, le van a poner el tipo de música que le guste. Entonces, eso hace que la gente se sienta como incluida un poco o sienta que le están dando un servicio como personalizado a sus gustos y pueda explorar mucho más allá lo que hay en la oferta musical hoy en día. Entonces creo que es fundamental que tengamos un buen uso de las redes sociales y de las plataformas de distribución si queremos posicionarnos como artistas. Bueno, muchas gracias.